no puedan venir. Ahí está, para los que no puedan venir, que puedan tener ahí la grabación. Voy a ir, igual como hicimos la vez pasada, voy a ir escribiendo las notas y a ustedes, y luego les subo el archivo PDF si hay algo que no logren terminar de anotar, ¿no? Bueno, entonces, permítame. Entonces vamos a ver quién es. Uy, se me partió aquí esto. Ahí está. Ok, muchachos. Entonces, uy, tengo un segundito que ya se me perdió aquí. Ya se me perdió. ¿Dónde está? Sí están ahí, va. Es que se me perdió aquí la pantalla. Sí, sí, sí me ven ahí. ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita está compartiendo pantalla. Ok, gracias. Muy bien, muchachos. Sí, es que se me perdió aquí la cosa. Bueno, miren pues, muchachos, vamos a hablar hoy de la ley de enfriamiento de Newton. ¿De acuerdo? Ese es el tema de hoy. Va a ser la aplicación principal que vamos a ver ahorita para este parcial de las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton en su libro de texto está en la sección 3.1. ¿Oye? La sección 3.1 es de modelos lineales, entonces está en la sección 3.1, está dentro de algunas de las aplicaciones y aquí en este caso comienza desde el ejercicio 13. Entonces este va a ser la sección 3.1 del libro de SIL. Bueno, entonces miren pues. En esta ley de enfriamiento de Newton de lo que se trata es de un hecho experimental que Newton descubrió y es la forma como la temperatura de un objeto cambia a medida que este objeto interacciona con un medio. Ahora bien, aquí recuerden que nosotros estamos trabajando con modelos y como siempre cuando estamos trabajando con modelos debemos de tener claros cuáles son qué es lo que estamos suponiendo, cuáles son las suposiciones que estamos haciendo para que este modelo sea válido. Entonces, primero vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que el objeto está metido dentro de un medio en el cual la temperatura es constante. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, vamos a suponer que la temperatura del medio, cuando digo la temperatura del medio, me refiero, por ejemplo, al lugar físico donde nosotros vamos a meter un objeto que tiene una cierta temperatura y que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces la temperatura del medio se supone constante. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Voy a poner primero aquí las suposiciones y luego ya vemos acá. Dos, em, el objeto eh, tiene una temperatura, vamos a llamarle T mayúscula, que depende, que depende del tiempo T minúscula. Bueno, entonces esto vamos a tratar de entender un poquito estas dos, sobre todo eh, esta primera condición. Vamos a suponer, dice que la temperatura del medio es constante. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando nosotros agarramos dos objetos, supónganse, por ejemplo, un vaso de agua. No es que ustedes tienen aquí un vaso de agua fría, vamos a ponerlo así. Han de cuenta que tenemos un vaso de agua fría y supónganse que por otro lado tienen un vaso con agua caliente, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ponerle así, azul para caliente y digo para frío y rojo para caliente. Si ustedes vinieran y, por ejemplo, estos dos recipientes los combinaran en uno solo, en otro recipiente, pues lo que ustedes van a obtener al final de cuenta va a ser una cantidad de agua que va a estar a una temperatura que ni corresponde a la temperatura del rojo ni a la temperatura del azul, sino que está en una temperatura intermedia. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, una vez que se ha alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura de este objeto ya no es ni la roja ni la azul, sino como dijimos, una temperatura intermedia. Ahora, supóngase, por ejemplo, que en lugar de esto nosotros hiciéramos lo siguiente. Imagínense que nosotros tuviéramos, por ejemplo, un recipiente muy, muy grande, una piscina, por ejemplo. No es que ustedes tienen una gran piscina acá. Supónganse que tenemos agua muy caliente
Si quieren, pongámosle así algo exagerado, digamos que estuviéramos a 100 grados centígrados, tenemos una piscina a 100 grados centígrados y vienen ustedes y, por ejemplo, le dejan caer, digamos, un clavito. Parece que le dejan aquí caer un pequeño clavito. Cuando este clavito entra aquí dentro del agua, por supuesto, entre el clavito y el agua va a haber un intercambio de calor, tal como sucede aquí entre estos dos vasos de agua. Sin embargo, la piscina es tan grandota que la cantidad de calor que el clavito hace intercambio con él es tan pequeña que prácticamente la temperatura de toda la piscina pues va a permanecer constante. La única temperatura que realmente va a sufrir un cambio apreciable va a ser la temperatura del clavito. A esto se refiere esta suposición. Vamos a suponer acá, como dice, que la temperatura del medio se mantiene constante. O sea que cuando nosotros hacemos que un objeto interaccione con este medio, vamos a suponer que la piscina es nuestro medio y que este clavito, por ejemplo, es nuestro objeto, pues aunque, perdón, aunque sabemos que efectivamente hay un intercambio de calor entre ambos, pues prácticamente el medio es tan grandote que el cambio en su temperatura es despreciable y esencialmente vamos a suponer que permanece constante y que cualquier cambio de temperatura va a ser únicamente en el clavito. O sea, por ejemplo, imagínense que el clavito ustedes lo hubieran tenido metido dentro del congelador de la refri y luego lo meten en una gran piscina llena de agua hirviendo, pues después de un buen rato, aunque el clavito estaba bien frío, después de un buen rato, la temperatura del clavito va a aumentar y se va a llegar a estar en equilibrio térmico con la piscina. Entonces la temperatura del clavito aumentó. La piscina no se congeló, no se enfrió, aunque el clavito hubiera estado a menos 10 grados centígrados, no porque yo meta el clavito acá, toda la piscina se va a congelar, no, porque es demasiado grande. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como dijimos, es eso. Vamos a suponer que la temperatura de este medio permanece constante. Por supuesto, en una situación, podríamos tener una situación donde eso no fuera así el caso. Por ejemplo, ustedes podrían tener, supónganse una habitación, por ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una habitación acá, digamos que ese va a ser nuestro medio. E imagínense que ustedes acá dentro de esta habitación tienen, por ejemplo, un aire acondicionado, por ejemplo. Tienen aquí un aire acondicionado y también tienen por ahí algún calefactorcito, digamos, acá. Entonces, ustedes podrían tener, por ejemplo, qué sé yo, que tal vez en la mañana, cuando hay algo de frío, ponen ustedes el calefactor acá, y entonces la temperatura aquí de este cuarto comienza a aumentar. De repente tal vez a media mañana ya está más fresquecito todo y usted dice, bueno, vamos a apagar esto y entonces ahora la temperatura aquí de este medio va a ser diferente que al inicio y de repente tal vez al mediodía hay mucho calor y entonces dice, vamos a poner el aire acondicionado y entonces ahora la temperatura de este cuarto, de esta oficina, comienza a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Que a diferencia de esta piscina donde la temperatura estamos suponiendo que es constante, aquí la temperatura va cambiando con el tiempo. Entonces nosotros ahorita, como ahorita solamente sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciales separables y ecuaciones diferenciales lineales, entonces el caso así como este, donde la temperatura es variable, no lo vamos a tocar, porque no, ahorita ustedes no tienen las herramientas para poder resolver una ecuación diferencial donde ya tengamos una situación aquí variable. Pero vamos a suponer que la temperatura es constante, que como dijimos, en muchas situaciones puede ser un muy buen modelo. Ahora, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la vieja tradición que lo que hace es de que le llama a la temperatura del medio. Entonces, A va a ser la temperatura del medio. ¿Qué podría ser el medio? Pues como dijimos acá, por ejemplo, podría ser una gran cantidad de agua, qué sé yo, podría ser de repente un cuarto, o podría ser, qué sé yo, tal vez que digamos que ustedes están cocinando, por ejemplo, y van a sacar, qué sé yo, un pollo caliente y lo van a poner afuera, donde está todo el mundo ahí en un picnic, entonces el medio va a ser todo el lugar donde ustedes están metidos, o de repente podría ser el congelador de su refrigeradora, o de repente que ustedes quieren cocinar un pollo y entonces calientan ustedes el horno y entonces el horno podría ser el medio. O sea, el medio puede ser cualquier cosa donde nosotros primero vamos a suponer que la temperatura no cambia y donde vamos a colocar algo. Ese algo
puede ser un trozo de metal, un pastel, un pollo, cualquier cosa, ¿sí? Ahora, le vamos a llamar, como dijimos, a la temperatura del medio. ¿Qué es lo que hace Newton? Pues cuando él empieza a estudiar cómo varía la temperatura del objeto, o sea, cómo varía T, con respecto al tiempo, él descubre esta ley, que es una ley de carácter experimental, es decir, no tenemos primeros principios a partir de la cual nosotros podamos derivarla. Entonces, esto sabemos por experimentos, sabemos que la razón a la cual cambia la temperatura con respecto al tiempo va a ser directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del medio y la temperatura del objeto. Ahorita vamos a tratar de entender esto, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que esto es directamente proporcional y como ya hemos platicado en clase, para que algo que es directamente proporcional se pueda volver una ecuación, necesitamos introducir una constante de proporcionalidad. Entonces, esto lo podemos volver una constante de proporcionalidad si escribimos dt igual k, así es como vamos a llamarle la constante de proporcionalidad, por a menos t. Aquí vamos a suponer que k es mayor que cero. Ahorita van a ver que si hacemos esa suposición, todo va a casar perfectamente bien. Entonces, mire pues, vamos a hacer el siguiente, sí, experimento mental. Vamos a utilizar dos colores. Digamos que vamos a usar el color azul para representar algo que está frío, un objeto o un medio, ¿sí? Y eso va a estar frío o va a estar caliente cuando, por supuesto, cuando comparo entre sí el objeto y el medio. Entonces vamos a utilizar el color azul para indicar temperatura fría. Pero cuando digo temperatura fría, no necesariamente quiero decir abajo de los 0 grados centígrados. Simplemente me estoy refiriendo a que cuando yo compare la temperatura del objeto con el medio, pues si la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del medio, voy a decir que el objeto está caliente, comparándolo con el medio y viceversa si el objeto estuviera frío. ¿Va? Es solo es una forma de hablar. Entonces, vamos a hacer un primer experimento así pensado, siempre considerando que estamos pensando que la temperatura del medio se supone que es caliente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer algo así para que sea más dramático, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos hablando de nuestra piscinona y que la tenemos, por ejemplo, llena de agua hirviendo, ¿sí? Digamos que aquí está el agua hirviendo, por eso lo vamos a colocar así en rojo. Hagamos de cuenta, por ejemplo, como le estamos llamando a la temperatura del medio, entonces digamos, por ejemplo, hagan de cuenta que A en este caso son 100 grados centígrados. Va. Entonces ahora vamos a agarrar un objeto, podría ser un pedacito un pedazo de metal, ¿verdad? Pequeño comparado con las dimensiones de esto para que no haya mayor afectación en cuanto a la temperatura del medio. Entonces hagan de cuenta que ustedes vienen acá y agarran su pedacito de metal que está frío comparado con el medio. Por eso estoy poniendo el color azul. Y supónganse, por ejemplo, que la temperatura inicial de ese objeto, supónganse que fuera, por ejemplo, unos 25 grados centígrados. Va. ¿Qué esperaríamos que pasara conforme pasa el tiempo? ¿Qué esperaríamos que le pasara a la temperatura de este objeto? ¿Qué dirían que debería de pasar? A ver, en eso le pongo un nombre acá. ¿Qué esperaríamos ahí, muchachos? Uno a la vez, no todos al mismo tiempo. El clavo pues perdería su frío, ¿no? Se iría entibiando. Ajá, se iría hirviendo, se iría calentando, correcto. Se iría calentando, eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? O sea que si nosotros hiciéramos una tablita, imagínense que ustedes hicieran acá, dije, bueno, vamos a hacer una tablita acá, donde voy registrando cómo cambiando la temperatura del clavito conforme pasa el tiempo. Entonces aquí voy a tener T, digamos, en grados centígrados, y supónganse el tiempo en segundos. Va, voy a poner números así a lo loco, ¿sí? Sin ninguna, solo por poner algo. Entonces yo podría decir, bueno, a los 0 segundos, pues yo tengo una temperatura de 25.
grados centígrados. ¿Qué sé yo? Tal vez a los 10 segundos, tal vez la temperatura ya de repente anda en 30. ¿Qué sé yo? Tal vez a los 20 segundos, tal vez ya la temperatura anda, por decirles, en 40. Tal vez a los 40 segundos ya anda, qué sé yo, en 80. Ahora, si yo continuara acá metiendo más tiempos, qué sé yo, 100, 300, 500. ah, ¿qué esperaríamos después de mucho tiempo que fueran los números que nosotros fuéramos colocando acá? Podríamos esperar, por ejemplo, números como 110, 200, o qué número esperaríamos después de mucho, mucho tiempo que nos empezara a aparecer acá. ¿Qué esperaríamos que le pasara a la temperatura? O sea, poniéndolo en palabras más simples, podríamos esperar que Que en el... llegue a, que Ajá. llegue a los 100 grados centígrados, ¿no? École, que vaya llegando a los 100 grados centígrados. Sí, eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Después de mucho tiempo ahí de estar con nosotros, vaya a colocar números, números y números acá, pues esperaríamos, si la temperatura del medio no disminuye, esperaríamos después de mucho tiempo que la temperatura del objeto cabal llegara a 100. No esperaría yo que en algún momento registrar 110, 200, ¿verdad? O sea, no esperaría eso, no se puede. No puedo esperar yo que si meto un objeto aquí a una temperatura menor de 100, en un medio que está menor de 100, de repente me aparezca con 1000 grados centígrados, ¿va? Pues no se puede. Sabemos, la experiencia nos dice que después de mucho tiempo lo que esperamos es que haya un equilibrio térmico, ¿verdad? O sea, que el objeto alcance una temperatura que es muy parecida o es igual, en este caso, a la temperatura del medio. Entonces acá, fíjense, aquí esta parte va a ser importante en un ratito. Acá, vamos a ponerle acá, así. Después de mucho tiempo, esperamos que el clavito, digamos, que el clavo alcance la temperatura, vamos a ponerlo así, la temperatura del medio, o sea, en este caso, 100 grados centígrados. Va. Si nosotros hiciéramos una gráfica así, muy a lo salvaje, donde nosotros colocáramos acá entonces en el eje vertical, ay, pues, según yo me iba a salir una línea recta. Vamos a ver, creo que es acá. Si yo colocara aquí en el eje vertical, ya, chicos, vamos a ponerlo en rojo acá, perdón, ahí está. No es acá, acá. Si en el eje vertical colocáramos, por ejemplo, la temperatura y en el eje horizontal colocáramos el tiempo, por supuesto, siempre colocando los respectivos títulos de los ejes. ¿Qué pasó con? Me asustaste. ¿Quién gritó ahí? Así nos pegó el susto. Este, Si nosotros hiciéramos la gráfica de temperatura contra tiempo, recuérdense que esta es la gráfica de temperatura contra tiempo para el objeto. Recuérdense que aquí estamos suponiendo que el objeto comenzó a 25 grados centígrados. Entonces esperaríamos que acá, en esta parte, el primer punto fuera 25. Después, conforme pasa el tiempo, esperamos que la temperatura vaya aumentando 25, 30, 40, 80, y después de mucho tiempo llegue a 100, 100, 100, 100, 100. O sea que nosotros esperaríamos que después de mucho tiempo, pues pasar algo más o menos como esto. Supónganse, hagan de cuenta que aquí está, oye, según yo está horizontal. Bueno, digamos ahí. Hagan de cuenta, por ejemplo, que ahí está los 100, y lo que vemos acá es que la temperatura conforme pasa el tiempo va aumentando. Entonces así, muy así, cualitativamente esperaríamos tal vez que fuera algo así, tal vez algo así, y que la curva se vaya poniendo así cada vez más así.
No que siga de largo verticalmente, porque si sigue el largo verticalmente, quiere decir que después de mucho tiempo la temperatura es más grande que 100. No, aquí esperamos que la temperatura se mantenga siempre abajo de 100 o idealmente cuando alcance el equilibrio térmico llega a los 100 grados centígrados, pero nunca que la pase, porque si la pasa quiere decir que en un momento dado tendría una temperatura mayor que la temperatura del objeto. Pero vean acá entonces cómo vemos que conforme pasa el tiempo la temperatura está aumentando y más o menos lo que esperaríamos es esto, ¿eh? Dice, después de mucho tiempo, si yo viniera, imagínense que yo hiciera esto acá, imagínense que yo, agarro acá, este, un puntito como este, por ejemplo, y hagan de cuenta, por ejemplo, que yo viniera acá y, imagínense que ese fuera un puntito móvil, acá, y yo empiezo a mover ese puntito. Recuérdense que al ir moviendo ese puntito, yo aquí abajo voy a tener cuánto vale el tiempo, ¿sí? Aquí me dice cuánto vale el tiempo. Si yo hago que este puntito se vaya cada vez más para allá y más para allá, más para allá, o sea, si cada vez el valor de t se hace más y más grandote, después de mucho tiempo, esperamos que la temperatura alcance, el objeto alcance la temperatura del medio, ¿sí? Eso significa entre más grande sea el valor de t, entre más grande sea el tiempo acá, cada vez la temperatura esperamos que llegue, en este caso, a ser 100, la temperatura del objeto. En otras palabras, si yo calculara el límite cuando t tiende a infinito, o sea, cuando este punto me lo empiezo a llevar cada vez más y más y más y más lejos de la temperatura, en este caso, yo esperaría que ese límite pues fuera 100. Después de mucho tiempo, yo espero que la temperatura del objeto sea 100 porque 100 es la temperatura a la cual está en este caso el medio. ¿Me agarran la onda ahí, muchachos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Va. Cualquier duda que tengan, se recuerdan de cómo se llama, de preguntar sin miedo. Sí, no pasa nada. Ustedes pregunten porque no, si no nos vamos a quedar dormidos todos acá. Ven que ya es viernes y ya a esta hora hay que estar haciendo cuche, hay que estar durmiendo. Pero entonces cualquier duda que tengan me dicen, ¿no? Va, entonces fíjense acá una cosa muy importante. Esta es una función creciente. Conforme pasa el tiempo, la temperatura está aumentando. Si ustedes sacan la derivada, la recta, la pendiente de la recta tangente, en cualquier punto la recta tangente va a tener una pendiente positiva. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener acá siempre que si vengo acá y saco la derivada de la temperatura respecto del tiempo, esa me tiene que dar mayor que cero, porque se trata de una función creciente, porque la temperatura está aumentando. Entonces regresemos ahora aquí a esta expresión, a la ley de enfriamiento de Newton, para que veamos que todo casa bien. Fíjense, si la temperatura del medio, como sucede en este caso, que es 100, es más grande que la temperatura del objeto, en este caso comenzamos con 25, A menos T va a ser positivo. O sea, si ustedes vinieran acá, por ejemplo, imagínense que ustedes vinieran acá y agregaran acá una tercera columna. Y en esta columna pusieran A menos T, A vale 100 y ustedes hacen A menos T para distintos tiempos, sería 100 menos 25, en el tiempo 0 vale 75. En el tiempo 10 sería A menos T, 100 menos 30 valdría 70. A los 20 segundos, A menos T, 100 menos 40 vale 60 y así sucesivamente. El punto es que A menos T siempre sería una cantidad positiva. Y como K es positiva en este caso, todo este producto es positivo. Por lo tanto, la derivada es positiva. Y eso es lo que esperamos acá precisamente. Si se trata de una función que está creciendo, esperamos que la derivada sea positiva. En ningún punto la derivada va a ser negativa. No en este caso, que estamos hablando de un objeto cuya temperatura está aumentando. Entonces, tal como esperamos acá, la ley de enfriamiento de Newton me dice que si el objeto está, en este caso, a una temperatura menor que la temperatura del medio, perdón, conforme pasa el tiempo, esta derivada va a ser positiva. ¿Y qué significa eso? Pues que se trata de una función creciente. O en otras palabras, que la temperatura del objeto está aumentando. ¿Le cachan ahí la idea de eso? Estamos. Vamos bien, va. ¿Podría repetir? Ujú, sí. Lo que pasa es de que como ven a ustedes acá, ah, ven aquí que A menos T siempre va a ser positiva, ¿sí? Porque siempre va a ser 100 menos 25, 100 menos 30, 100 menos 40 y así. A lo más, cuando estemos acá en 100, 100, 100 sería cero.
pero siempre ahí la diferencia va a ser positiva. Entonces A menos T positiva. Y si K es positiva, quiere decir que todo este producto en este caso es positivo. Si todo este producto es positivo, significa que la derivada de la temperatura respecto del tiempo es positiva. Y si la derivada es positiva, quiere decir que se trata de una función creciente, que es justamente lo que esperamos, porque como en este caso la temperatura del objeto es menor que la temperatura del medio, pues conforme pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo, lo que esperamos es de que la temperatura del objeto vaya aumentando. Y por lo tanto se trata de una función creciente y por lo tanto la pendiente debe ser siempre positiva. ¿Sí me agarra la onda? Sí, Sí. gracias. Ok, no hay pena. Ahora, Licenciado, mande. la temperatura del ambiente Ujú. siempre va a ser caliente, digamos, y el No. objeto frío. No, porque ahora vamos a analizar el otro caso precisamente. Ahora vamos a suponer que fuera al revés. Ahora supongamos, por ejemplo, que tuviéramos en la situación contraria. Vamos a poner así valores así que estamos más o menos nosotros familiarizados, ¿no? 100 grados centígrados, 0 grados centígrados. Hagan de cuenta, por ejemplo, que tenemos aquí agua muy fría. Supónganse que, por ejemplo, si quieren, pongámosle a unos 5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que está frío. Va. Recuerden, son numeritos así solo inventados. Entonces damos de cuenta que hasta unos 5 grados centígrados. Está frío el asunto. Y supongamos que ahora tenemos ahí una barrita caliente. Hagan de cuenta que esta barrita estaba inicialmente, qué sé yo, a unos 90 grados centígrados, si quieren. Va. Entonces ahora es diferente. Miren, el medio está a una temperatura menor que el objeto. Recuerdan que era lo que habíamos puesto aquí, ¿verdad? Entonces ahora es al revés. Entonces, si hiciéramos una tabla como esta, donde nosotros colocamos entonces, acá, digamos, vamos a colocar aquí, porque aquí puse al revés las columnas. Vamos, digamos que aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la temperatura en grados centígrados y de una vez vamos a colocar la otra columna, A menos T. Esta estaría en grados centígrados, ¿verdad? Igual acá esto sería en grados centígrados. Ok, va, entonces, digamos en el tiempo cero, yo sé que la temperatura de mi objeto, en este caso va a ser 90 grados. Vamos a ponerlo acá. Digamos, en el tiempo cero, yo sé que la temperatura del objeto va a ser 90. Igual voy a poner así, numeritos así al azar. Supónganse que a los 5 segundos la temperatura, como ahora este está más caliente que el medio, tiene que ir bajando su temperatura. Ahora que sea a los 5 segundos posibles que está a 85, tal vez a los 15 ya anda por 70, a los 20, qué sé yo, tal vez anda por 50, y seguimos nosotros así, en esta línea, pues igual, nuevamente nosotros lo que esperaríamos es que después de mucho tiempo, así como pasó acá, después de que ha pasado mucho, mucho tiempo, pues no esperamos que la temperatura vaya a llegar a ser, por ejemplo, el objeto vaya a ser 4, 0 grados, no, esperamos que después de mucho tiempo pues llegue en algún momento a ser 5. Entonces ya después de mucho tiempo, aquí esperamos que sea 5, 5, 5, cuando ya se alcanzó el equilibrio térmico. Si hacemos A menos T, ahora sería, por ejemplo, sería 5 en el tiempo cero sería 5 menos 90. Ahora, en este caso, eso nos va a dar menos 85. A los 5 segundos sería 5 menos 85. Ahora me da menos 80. A los 15 sería 5 menos 70. Eso sería menos 65. A 5 menos 50, menos 45. Y así sucesivamente. Después de mucho tiempo, 5 menos 5, 0, 0, 0. Pero el chiste es que ahora A menos T es negativo. Y recuérdense que nosotros habíamos dicho que la ley de enfriamiento de Newton dice A menos T por K con K mayor que cero. Entonces vean lo que sucede acá. A menos T es negativa, ¿ok? Y K es positiva. Este producto ahora va a ser negativo. O sea que si vengo yo acá y yo digo dt en dt igual a K por A menos T, para este caso, ahora esto va a ser menor que cero. Va. Si hacemos la gráfica de temperatura contra tiempo, acá, algo así, igual colocamos acá, por ejemplo, la temperatura en grados Celsius y el tiempo en segundos. Por ejemplo, yo ya sé que debo comenzar en 90 grados, ¿ok? Entonces comienzo acá en 90 grados, por ejemplo, acá,
y ya sé que conforme pase el tiempo debo ir 90, 85, 70, bla, 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 y en algún momento dado tengo que llegar a 5. Entonces, por ejemplo, puedo venir acá, en algún momento dado, digamos que por aquí estuviera 5, o más que aquí estuviera los 5 grados centígrados, acá. Entonces, conforme pasa el tiempo, dijimos la temperatura, esperamos que vaya disminuyendo, por poner algo así, ¿ok? Entonces, fíjense, otra vez, si nosotros hiciéramos aquí, tuviéramos aquí un puntito, e igual como hicimos arriba, me imagino yo que yo pudiera venir acá y este puntito yo lo pudiera ir moviendo para acá y a su vez ir yo viendo acá cuál es la lectura, cuál es el numerito, pues yo miraría que conforme yo haga que este puntito se mueva para allá, o sea, conforme hago que el valor de t se haga cada vez más y más grandote, este puntito se va a ir acercando a 5, ¿ok? Entonces acá, en esta parte, nuevamente, después de mucho tiempo, t se aproxima a 5. Ahora, fíjense, vean que si aquí venimos y sacamos la pendiente de la recta tangente, ahora en este caso, a diferencia de lo que teníamos arriba, como es una función decreciente, la derivada va a ser negativa. Y es justamente lo que me está diciendo aquí, ¿ve? En estos casos la derivada es negativa, porque precisamente es una función que decrece. Mientras que aquí arriba la derivada era positiva, porque es una función que crece. Pero eso es porque en este caso la temperatura inicial era menor que la del medio, entonces la temperatura empezó a aumentar. Entonces debe ser función creciente derivada positiva. Siempre A menos T positiva. Mientras que acá en este caso conforme pasa el tiempo, la temperatura tiene que ir bajando. Es una función decreciente y si hacemos A menos T, siempre nos da negativo. Entonces, aquí, en cualquiera de los dos casos, temperatura del medio más grande que la del objeto o temperatura del medio más pequeña que la del objeto, siempre aplico la misma ley y los signos de las diferencias A menos T siempre me van a decir, me van a indicar si se trata de una función creciente o de una función decreciente, en otras palabras, si la temperatura aumenta o si la temperatura disminuye. Ahí se recuerdan que yo les estoy salvando las notas hoy. O sea, no se preocupen si no copian ahí al- al mismo ritmo. Además, estoy grabando la clase, entonces mejor pónganle atención a esta cosa acá. ¿Me entienden ahí, muchachos? ¿Le agarran no de cómo va esto? Sí, ingeniero. ¿Sí? Va. Muy bien. Entonces, fíjense, pues, chicos. Ahora lo que vamos a hacer, digamos que ya tenemos una idea así más o menos cualitativa de cómo está el asunto. Pero por supuesto ahorita lo que nos interesa es ahora resolver la ecuación diferencial y ver si todas estas consideraciones que hemos hecho, pues las vamos a obtener efectivamente así, de manera analítica. Entonces vamos a plantear nuestra ecuación diferencial. Ya vieron que no importa si se trata de un problema de calentamiento, digámoslo así, o un problema de enfriamiento, la ley es la misma. En algunos libros puede ser que ustedes en vez de encontrar la ecuación como K por A menos T, la encuentren como K por T menos A, pero la K la van a considerar negativa. ¿Sí? Yo la voy a trabajar así, que es como la trabaja la mayoría de libros. Y como le decía a sus otros compañeros, para mí es más fácil también incluso recordar la forma, porque si pensamos en la palabra gato en inglés, que es cats, pero con C, ¿verdad? Pues aquí lo que tengo es cats, gato. Con K, digamos. Entonces, ya sí, con eso ya me recuerdo cuál es la ley de enfriamiento de Newton, suponiendo que K es positiva. Pero como digo, en algunos libros puede ser que lo encuentren K, T menos A, con K menor que cero. Lo que pasa es como que ustedes vinieran acá y sacaran un signo menos de factor común, sacan el menos acá de factor común, entonces la A se vuelve negativa y la T se vuelve positivo, y el signo menos lo absorbe la K y dicen K negativa. Pero es la misma historia, pero yo lo voy a trabajar así de esta manera, ¿sí? El punto ahorita es entonces que vean que independientemente de que se trate de que A es menor que T o mayor que T inicial, esta es la misma ley.
Va, entonces ahora vamos a tratar de resolver esta cosa. Esta resolución de esta ecuación diferencial solamente la vamos a hacer ahorita, esta vez. Para los próximos problemas ya no les voy a estar pidiendo que estén resolviendo la misma ecuación cada rato. Ahí nos vamos a concentrar en otra cosa que es la parte de la interpretación gráfica, y a ver qué información podemos extraer dependiendo del problema y de la gráfica que tengamos. Bueno, y ahí les voy a contar al final algo que estuve jugando ahí con el chat GPT para ver si podía hacer una cosa y resulta que no. Ahí les cuento de qué se trata. Bueno, entonces, planteamos esto. Vamos a plantear acá nuestra ecuación diferencial en esta forma, con K mayor que cero. Va. Aquí se recuerdan que en clase habíamos platicado que a veces hay ecuaciones diferenciales que son solo separables, otras que son solo lineales y otras que son ambas. Y se recuerdan que en clase ya vimos vimos un ejemplo de una ecuación diferencial que era separable y lineal, pero salía más fácil por separable que por lineal. Y vimos otro ejemplo que también era separable y lineal, pero que ahí era al revés, ahí salía más fácil por lineal que por separable. Esta ecuación diferencial, la ley de enfriamiento de Newton es ambas, es separable y es lineal. ¿Se recuerdan que cuando estábamos allá en la U, usábamos colores para distinguir la función? ¿Se recuerdan que habíamos hecho esto? Si usábamos Y y X, les dije yo, una ecuación diferencial es separable si usamos Y y X, si la puedo escribir como la multiplicación de dos funciones. Y se recuerdan que poníamos, por ejemplo, f de X en color rojo, por ejemplo, y colocábamos, qué sé yo, por ejemplo, la g de Y en color azul, digamos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, por supuesto, nuestra variable independiente ahora ya no se llama Y, ahora se llama T, y nuestra variable dependiente ahora ya no se llama X, sino se llama T minúscula. ¿Ok? Entonces, pero igual, yo necesito que una sea función de X, o sea, en este caso función de T, y otro factor necesito que sea función de Y, o en este caso función de T mayúscula. Y eso lo podemos ver acá. Fíjense, yo podría escribir esto como, vamos a poner acá, igual, y voy a poner aquí, por ejemplo, K, la voy a poner en rojo, y voy a poner en verde A menos T. ¿Se acuerdan que en clase ¿se recuerdan ustedes que vimos ejemplos como estos que decíamos? Por ejemplo, de y en de x decíamos, esto es 2 por x, por ejemplo. Esta es una función, esta es una de dos separable, ¿se recuerdan que yo les decía? Porque yo puedo pensar que aquí lo que tengo es 2 multiplicado por x. ¿Se recuerdan que yo les decía? El 2 es una función f de x, es la función constante. No, pero aquí, pero voy a corregir acá. Vámonos y acá, digamos. Y. Y acá. Y acá, va. Entonces yo les decía, hagamos de cuenta, por ejemplo, que f de x es igual a 2, es la función constante, y g de y es igual a y. Aquí la misma historia, solamente que aquí no tenemos numeritos, sino símbolos que representan números. Entonces yo puedo pensar que esta k, que está acá, es en este caso, por ejemplo, mi función ya no de X, porque mi variable ahora ya no se llama X, sino que se llama T, pero aquí lo que yo tengo entonces, como esto es T, aquí lo que tengo es una función de T minúscula. Y el otro es una función de Y, o en este caso, lo otro que tenemos acá es una función de T mayúscula. Entonces ahí pueden ver ustedes que la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento de Newton es una ecuación diferencial separable, si la veo así, y la puedo resolver como una separable. Sin embargo, pues como ahorita estamos interesados en lineales, yo la voy a resolver como lineal, pero ustedes en principio ya podrían resolverla como una separable. Para ver qué es lineal, recuérdense que nosotros dijimos que una ecuación es lineal si tiene esta forma. Ya es forma estándar, ¿verdad? De y en de x más p de x por y igual a q de x. Que si ven ahora, dado que ahora la variable independiente ya no se llama y, sino que se llama t mayúscula, y la variable independiente ahora en lugar de ser x minúscula se llama t minúscula, quiere decir entonces que en términos de esas variables, yo debería de tener, para que esta ecuación sea lineal, tenerla de esta forma, la derivada. En lugar de y, t mayúscula. Derivada de t mayúscula, en lugar de x, tendría que ser t minúscula. Más, en lugar de x, t minúscula, en lugar de y, t mayúscula,
y en lugar de X, T minúscula. Entonces, en términos de las variables T mayúscula y T minúscula, la EDO va a ser lineal si tiene esta forma. Bueno, aquí ya está en forma estándar, ¿verdad? Entonces, vean que acá, si nosotros hacemos la multiplicación acá, tendríamos la derivada de T respecto de T va a ser igual. Voy a hacer la multiplicación. K por A menos K por T. Voy a traspasar este término al lado izquierdo y tengo derivada respecto del tiempo de la temperatura más K por T es igual a K por A. Y vean, ahí ya pueden ver ustedes que efectivamente es una ecuación diferencial lineal también, con, con lo siguiente. Digamos, el término, aquí está la derivada de T respecto de T, que es lo que necesito. Aquí está T. Aquí está T, y luego necesito funciones de T minúscula. Recuérdense que podemos hablar de funciones constantes. Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo esta K, que sería mi P de T, es mi función constante. Y aquí tengo K por A, que sería mi Q de T, es mi función constante. Entonces veo que es una ecuación diferencial lineal. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial lineal, se recuerdan que lo que tenemos que hacer es calcular el factor integrante. Recuerden que aquí el factor integrante en términos de y x va a ser mu de x es igual a la exponencial de la integral de p de x. Pero como ahora ya no es x, sino que es t minúscula, entonces el factor integrante va a ser mu, pero en lugar de x va a ser de t. Exponencial integral de p de t, porque esa es mi variable independiente, ya no es x. Entonces acá en este caso, pues ustedes pueden ver fácilmente que p de t sería en este caso igual a K. ¿Me van siguiendo ahí, muchachos? ¿Están despiertos todavía? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a calcular el factor integrante, ¿sí? El factor integrante va a ser entonces la exponencial de la integral de P de T, que es K de T. Aquí está fácil porque K es una constante. Entonces aquí simplemente va a ser exponencial de K por T. Recuerden que aquí dijimos que la constante, como este es un paso intermedio, así a la par, pues la constante sí aquí no la ponemos, pero la ponemos al final acá. Entonces recuerdan que en clase lo que hacíamos era que a la ecuación diferencial en forma estándar le poníamos 1 y al factor integrante le poníamos 2, ¿verdad? Y luego decíamos, siguiente paso, multiplicar 1 por 2. Entonces, al hacer eso, me quedaría la exponencial de kt por la derivada de t respecto de t, más k por exponencial de kt por t, y en el lado derecho, k por a exponencial de k por t. Luego se recuerdan que habíamos dicho que si todo estaba bien hecho, este lado izquierdo debía siempre reducirse a la derivada del producto de. ¿Se recuerdan que cuando usábamos esto, decíamos que el lado izquierdo debía reducirse a la derivada de y por mu de x con respecto a x? Esto debía ser el lado izquierdo. Una vez que habíamos multiplicado 1 por 2. Aquí es la misma historia. Si todo está bien hecho, aquí debe de reducirse esto a la derivada del producto de y, o en este caso t, por el factor integrante, mu de x, o en este caso mu de t, exponencial de kt, y aquí me va a quedar k por a por exponencial de kt. Y aquí se recuerdan que lo que decíamos era, para ver si todo está bien hecho, derivemos esto y nos tiene que dar lo de arriba. Entonces, por ejemplo, si yo derivo esto, sería exponencial de kt, que está aquí, por la derivada de t mayúscula respecto de t, está acá, más. Ahora copio t y derivo la exponencial. Es la exponencial por la derivada de kt, que es k. Entonces, estamos bien. Recuerden que en este punto esta siempre es separable. Entonces ponemos esto como la derivada, o la diferencial, mejor dicho, de t exponencial de kt igual a k por a por exponencial de kt de t. Y recuerden que luego el siguiente paso es integrar e integrar. K es una constante y A es una constante, las puedo poner fuera de la integral. ¿Se recuerdan acá lo que habíamos hecho en clase? Que dijimos la integral de la diferencial de U es U, pero les dije normalmente no ponemos U, sino que ya sabemos que aquí la integral de la diferencial es el argumento de e a la kt. Igual, K por A es una constante, esa la copio. Y para hacer esta integral,
Para hacer esta integral, recuérdense que esto la podemos hacer con un cambio de variable, ¿sí? Podemos nosotros venir acá y decir, si yo quiero calcular la integral de la exponencial de kt dt, puedo hacer mi cambio de variable. Puedo hacer, por ejemplo, que alfa sea igual a k por t, para que el diferencial de alfa sea k por dt. O en otras palabras, de alfa partido k sea igual a dt. Cuando hacemos eso, nos quedaría, en lugar de exponencial de kt, exponencial de alfa. En lugar de dt, de alfa partido k. Pero como k es una constante, la puedo poner fuera. Me queda 1 sobre k por la integral de exponencial de alfa de alfa. Y recuerdan que la integral de e a la alfa de alfa sea la alfa. Entonces aquí me queda e a la alfa sobre k. Como es un cálculo intermedio, se recuerdan la constante c aquí no la ponemos, sino que hasta el final acá. Entonces quiere decir que ya tengo a qué es igual mi integral. Esta. Bueno, aquí todavía no hemos terminado. Tenemos que regresar a la variable original que es k por t. Entonces aquí va a ser exponencial en lugar de alfa, ya pongo k por t partido k. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, ya tenemos a que es igual a exponencial de kt. Es exponencial de kt partido k. Entonces, ya esto nos queda exponencial de kt partido k más mi constante. Le voy a llamar b. ¿Ok? Dentro de un ratito les voy a explicar por qué. Le puedo llamar C si quiero, pero le voy a llamar B porque es la tradición llamarle B a esa constante en el problema de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, solo podría subir un poquito. Donde tiene la llave. Ahí está. ¿Sí? Ok. Ahí estamos. Ya gracias. Muy bien. Igual recuerden que les voy a subir el PDF y la grabación de la clase. Entonces, miren, pues ahorita se recuerdan que lo último, siempre que teníamos esto aquí, se recuerdan que aquí nos quedaba y por el factor integrante y dividíamos dentro del factor integrante. Aquí la misma historia. Voy a despejar la t y voy a dividir dentro de la exponencial de k por t. Al hacer eso, entonces aquí me va a quedar nada más temperatura. Aquí esta k se va con esta k. Me queda a por exponencial, pero como estoy dividiendo dentro de la exponencial, se va a quedar solita la a más. Aquí se recuerdan lo que platicábamos en clase. Si esto lo divido dentro de la exponencial de kt, no es una constante, porque para diferentes valores de t, b sobre exponencial de kt toma diferentes valores. Pero en vez de dejarlo b sobre exponencial de kt, subo la exponencial de kt como exponencial de menos kt. Entonces me queda b exponencial de menos kt. Entonces acá, en esta parte, aquí recuérdense que lo que hicimos fue, aquí recordar, que dijimos b partido exponencial de kt, pero que esto lo puedo poner como b exponencial de menos k por t. Entonces, pues aquí ya tengo lo que andaba buscando, la solución a la ecuación diferencial. T es igual a más b por exponencial de menos kt, con k mayor que 0. Esta es la solución a la ecuación diferencial. Yo no les voy a pedir que ahorita en los próximos problemas se pongan a hacer todo este relajo, pues ya lo hicimos una vez. Nos vamos a concentrar más bien en la interpretación de esta gráfica y vamos entonces ahora a recordarnos lo que habíamos hecho aquí arriba. ¿Se acuerdan? En estas tablitas dijimos, después de mucho tiempo, t se aproxima a 5. Después de mucho tiempo, t se aproxima a 5. Igual acá, después de mucho tiempo, t se aproxima a 100. 100 aquí es la temperatura ambiente, 5 es aquí la temperatura ambiente. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a responder a la siguiente pregunta. Ah, ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede a t mayúscula después de mucho tiempo? Entonces, recuerden que aquí, mucho tiempo significa agarrar este puntito y empezar a llevármelo cada vez más lejos, más lejos y más lejos y más lejos. O sea, hacer que t minúscula tienda a infinito. A eso es a lo que se refiere.
Entonces, si yo quiero saber qué le sucede a t después de mucho tiempo, lo que debo hacer es calcular el límite cuando t tiende a infinito, t minúscula tiende a infinito de t. Pero eso significa calcular el límite cuando t tiende a infinito de a más b exponencial de menos kt. Y si se recuerdan, el límite de una suma es suma de límites. Aquí voy a tener límite cuando t tiende a infinito de a más límite cuando t tiende a infinito de p exponencial de menos kt. Ahí se recuerdan que en los límites las constantes pueden salir fuera del límite. Esta vez una constante la puedo poner aquí afuera. Entonces sería límite cuando t tiende a infinito de a más b límite cuando t tiende a infinito de exponencial de menos kt. Va. Ahora vamos aquí por partes, como digo Jason. Esta parte. ¿Cuánto vale el límite cuando t tiende a infinito de a? ¿Se recuerdan de cálculo? ¿Se acuerdan de cálculo cuando ustedes les enseñaron cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de una constante? ¿Se recuerdan cuánto vale este límite cuando x tiende a infinito de una constante? Infinito. No, no vale infinito. Recuérdense que aquí, a ver, recuérdense que esta constante c que está acá, esa es su función f de x. Porque nosotros al final lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a un número de f de x. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, dice que f de x vale c. O sea que si ustedes vinieran e hicieran esto, ¿bien? Si ustedes graficaran, en este caso, f de x contra x, nosotros deberíamos tener esto acá. Aquí estaría f de x, aquí estaría x. Y entonces luego ustedes acá, tendrían, digamos, en este caso, aquí estaría mi f de x igual a una constante, digamos, ¿sí? Va, digamos que aquí está. Aquí tenemos f de x igual a una constante. Imagínense lo mismo de hace un ratito, que vienen ustedes, tienen aquí un puntito, acá, hagan de cuenta que aquí está la mano y que ustedes están empezando a correr este puntito para allá. Al irlo corriendo para allá, por supuesto aquí abajo, ustedes van a tener la lectura de cuánto vale la x. Si ustedes hacen que esta x se haga cada vez más grande, más grande y más grande, o sea, si ustedes vienen y dicen cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de f de x, solamente que en este caso f de x es igual a c, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a infinito de c? ¿Qué pasa cuando este punto se va más para allá, más para allá y más para allá? ¿Cuánto vale ese límite? Sería la constante. École, la constante c. Exacto. Entonces ahora aquí arriba es eso lo que tenemos. Lo único que en lugar de ser límite cuando x tiende a infinito, uy, en lugar de ser límite cuando x tiende a infinito, aquí es límite cuando t tiende a infinito. En vez de llamarse c, la constante, aquí se llama a. Porque recuérdense que a para nosotros es la temperatura del medio que estamos suponiendo que es constante. Vamos a poner acá. Aquí la suponemos, yo creo que lo habíamos puesto arriba. Yo me acuerdo que lo pusimos arriba. Así es que está constante, ¿ok? Entonces, A es constante. Entonces, quiere decir que este primer límite me tiene que dar A. Entonces, aquí esto vale C, ¿verdad? Entonces, acá en el límite, cuando t tiende a infinito de una constante, que en este caso es A, eso debe ser A. Entonces, ya tenemos la primera parte. La primera parte vale A. Entonces, vamos a ponerlo acá. Ya sabemos que en el límite cuando t tiende a infinito de t, debe ser igual. Entonces la primera vale a. Ahora le tenemos que sumar este b, pero este b está multiplicado por este límite. Ok, ¿se recuerdan cuánto vale el límite cuando t tiende a infinito de exponencial de menos kt? ¿O cuánto vale el límite? ¿Se recuerdan cuánto vale el límite? Pongámoslo acá si quieren más fácil. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de exponencial de menos x?
Este es menos X. ¿Se acuerdan cuánto vale este límite? ¿Se acuerdan, chicos? Si no se acuerdan, no hay problema. Pero si nadie se acuerda cuánto vale ese límite, muchos están despiertos. Sí. Ajá. Ok. ¿No se acuerdan cuánto vale? A ver, ¿mande? No, Lick, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Va. Miren pues. ¿Se acuerdan que vimos problemas de decaimiento, no? A ver si alguien respondió. No. Yo pensé que iba a responder, que sí se acuerdan. Ok. A ver, recuérdense, por ejemplo, de la gráfica de, digamos, grafiquemos exponencial de menos X contra X. ¿Recuerdan que eso lo vimos en decaimiento radiactivo? Esa gráfica va así. Aquí, por supuesto, esto continúa acá, ¿va? Va. Entonces, misma historia. Agarren un puntito acá. Imaginen que lo pueden ustedes ir moviendo acá. Ustedes van moviendo ese puntito. Y al ir moviendo ese puntito, pues aquí les dice cuánto vale la X. Va. ¿Cuánto esperarían que valiera en el límite cuando X tiende a infinito de exponencial de menos X? Si yo me empiezo a llevar ese punto cada vez más y más y más lejos, ¿cuánto esperamos que valga f de X? Valdría 0. École, valdría 0, correcto. Porque entre más grande sea la X, por ejemplo, si X fuera 100, sería exponencial de menos 100, 1 sobre exponencial de 100, eso es chiquito. Exponencial de menos 1.000.000, 1 sobre exponencial de 1.000.000, todavía más chiquito. Entonces, conforme yo me voy yendo, me voy acercando más y más, o sea, me voy llevando este puntito más para allá, este numerito que está acá se va haciendo cada vez más pequeño, se va acercando a 0. Entonces, eso es lo que está pasando acá. En el límite cuando t tiende a infinito de exponencial de menos kt, este límite vale 0. Entonces aquí me va a quedar más b por 0. Pero b por 0 es 0. Y entonces me queda lo siguiente. Me queda que en el límite cuando t tiende a infinito de t va a ser igual a a. Lo cual ahora ya no debería ser de sorprendernos porque eso es precisamente lo que habíamos visto acá. Que cuando el tiempo comienza a ser cada vez más y más y más grande, la temperatura tiene que acercarse a la temperatura del objeto, tiene que aproximarse a la temperatura del medio. Conforme yo hago que esto sea cada vez más grande, o sea, si yo viniera acá y dijera, voy a llevarme el límite cuando T tiende a infinito, en este caso de la temperatura, al irme más para allá, aquí me tendría que dar 5, ¿ok? ¿Pero qué es 5? 5 es A. Si me voy acá y vengo y digo límite cuando t tiende a infinito, va a ser 100, pero 100 es A. Entonces eso es lo que tengo acá, aquí en forma general. En el límite cuando t tiende a infinito de t, esto es A. Entonces en otra palabra me están diciendo que ahí lo que tengo es una asíntota horizontal. ¿Sí le agarran la onda ahí, muchachos? ¿Estamos bien ahí? Gente. Lo que Sí. sí, va. Eso es lo que esperamos cuando ocurre el equilibrio térmico. Vamos a ver. ¿Qué dice Vicky? Sí, va, ok. Muy bien, Vicky. Y al final sí se conectaron. ¿Cuántos se conectaron? 16. Ok, va. Entonces, va. Entonces, fíjense, pues. Ya tenemos ahorita ya entendida una parte de la solución. Ya vimos que precisamente esta solución me dice lo que yo espero, que cuando t se hace muy grandote, cuando el tiempo se hace muy grandote, la temperatura se aproxima al valor de A, la temperatura del medio. Va. Ahora vamos a tratar de entender qué es esta B mayúscula, ¿sí? Entonces vamos a volver a copiar aquí la expresión que dice que la temperatura es A más B por exponencial de menos KT. Entonces, hay un valor muy importante, que es, por supuesto,
¿verdad? Donde la gráfica comienza. Aquí comenzaba en 90, que era la temperatura inicial. Aquí comenzaba en 25, que era la temperatura inicial. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ver cuánto vale, o voy a hacer que T minúscula valga 0. T de 0 va a ser entonces A más B por exponencial de 0. K por 0 va a ser 0. Pero exponencial de 0, se recuerdan que vale 1. Entonces acá me queda que en este caso esto va a ser A más B. O sea que si despejamos de aquí B sería temperatura inicial menos A. Este es también muy importante. Y recuérdense que aquí ya vimos dos ejemplos. Por ejemplo, en este, la temperatura inicial era mayor que A. Pues en este caso B sería 90 menos 5, 85, positivo. Mientras que en este sería negativo. Temperatura inicial menos A sería 25 menos 100 menos 75. O sea que en este caso hemos visto que el B, este coeficiente B podría ser positivo si T sub 0 es más grande que A, o negativo si T sub 0 es más pequeño que A. Va a depender de eso. También podría ser 0 si T sub 0 fuera igual a A. Ahí vamos a ver qué onda con eso, ¿sí? Ok, déjenme cerrar aquí este. Ok, entonces ahora, aquí es donde vamos a utilizar el archivo GeoGebra. Am, este es el archivo GeoGebra. Para el archivo GeoGebra, yo no les voy a pedir que construyan nada en GeoGebra. Lo que vayamos a necesitar de GeoGebra, yo lo voy construyendo. Pero si no tienen instalado el GeoGebra, pues basta con que se vayan a la página de GeoGebra, geogebra.org, así. Y estando ahí en geogebra.org, se van aquí donde dice descargas. Al irse a descargas, los va a llevar aquí, a esta parte. Aquí está el GeoGebra clásico, el 6 y el 5. El 6 a mí me ha dado un poco de problema. El 5 no, el 5 ha funcionado perfecto. Entonces yo les recomendaría que si van a bajar lo que sea el 5. También está el GeoGebra Online. Lo que no me gusta del GeoGebra Online es que a veces como que no corre muy bien. Y aparte, ¿verdad? Que si uno no tiene internet ya se fregó. Entonces, yo prefiero el GeoGebra Clásico 5, pero eso ya es cosa de ustedes. Entonces el archivito que yo le subí está hecho en GeoGebra. Acá, fíjense, aquí está la ecuación diferencial. ¿Se recuerdan lo que habíamos visto hace un ratito? Que B es igual a T sub 0 menos A. Y fíjense, mm, vean por ejemplo acá, en estas dos gráficas, por ejemplo acá, este 100 es este A. Aquí tenemos A. Y esto que está acá es T sub 0. Entonces aquí está A y T sub 0. Solamente que aquí T sub 0 es más grande, es más pequeño que A. En cambio aquí está al revés. Aquí estaría T sub 0 y aquí estaría A. ¿Ok? El punto es que T sub 0 y A se encuentran acá, sobre esta gráfica, sobre el eje vertical, ahí los puedo hallar. Entonces aquí en el archivo GeoGebra, eh, yo les puse aquí 3 barras deslizantes. Con una barra voy a variar el valor de la constante K. Con otra barra voy a variar la temperatura inicial y con otra barra voy a variar la temperatura del medio. Supongamos, por ejemplo, que yo agarrara que la temperatura inicial fuera 5 grados Celsius y supongamos que la temperatura del medio fuera 2. Entonces, tal como esperamos, como la temperatura inicial es más grande que la temperatura del medio, conforme pase el tiempo, lo que nosotros esperamos es que la temperatura del objeto comience a bajar para tratar de aproximarse al equilibrio térmico, tratar de llegar a 2. Y vean que eso va a ocurrir siempre que tengamos una temperatura más grande que 2. Siempre que sea una temperatura más grande que 2, por supuesto, el objeto, como está a una temperatura mayor que la del medio, lo que va a tratar de hacer es de venir y aproximarse a esa temperatura, llegar al equilibrio térmico. Entonces la gráfica debe venir de esa manera. En este caso, como B es T sub 0 menos A, al hacer T sub 0 menos A, eso nos va a dar un número mayor que 0. Entonces, siempre que la temperatura inicial sea más grande que A, T sub 0 menos A, que es B, va a ser mayor que 0. Yo podría bajar aquí el valor de A
más pequeño, ¿ven? Hasta -5 lo puse acá, que de todas formas T sub 0 menos A va a ser negativo. Vean que siempre que B es mayor que 0 se trata de una curva donde la temperatura está disminuyendo. No necesariamente, tal como está indicado en el dibujito, quiere decir que necesariamente sea frío, frío, o lo que nosotros llamamos frío, en nuestro caso, porque yo podría tener un objeto que está a 50 grados centígrados inicialmente y lo estoy metiendo a un medio donde estamos a 30. Entonces ahí el objeto, por supuesto, va a ir disminuyendo su temperatura, pero no está frío para nosotros, habría un calorón horrible. Lo que queremos decir con esto es simplemente que es una gráfica donde la temperatura disminuye, pero no necesariamente que desde el punto de vista físico sea frío como lo que nosotros llamamos frío, ¿va? O sea, como digo, yo podría tener un objeto que está a 100 grados centígrados y lo meto a un medio que está a 70. Va a ir bajando la temperatura, pero para nosotros 100 grados centígrados y 70 grados centígrados es un calor horrible. No podríamos soportarlo ahí. Pero desde el punto de vista de que tenemos una curva de disminución de temperatura, pues así entre comillas le llamamos enfriamiento. La misma historia con esto. O sea, aquí vean que ahora la temperatura inicial es menor que la temperatura del medio. Por supuesto, como la temperatura inicial es menor que la del medio, lo que va a pasar es que el objeto va a empezar a aumentar su temperatura hasta tratar de llegar al equilibrio térmico. Entonces acá, en este caso, si yo hago que la temperatura inicial sea menor que la del medio, así como acá, -5 y -3. Si voy subiendo la temperatura del medio, por supuesto acá, siempre lo que voy a obtener va a ser una curva de calentamiento, pero nuevamente, eso de calentamiento no necesariamente significa de que estemos así literalmente sudando, porque esto sería una curva de calentamiento, digamos. Estamos de -5 a -1 grado centígrados. Para nosotros eso es frío. Entonces, aunque estemos así, no es que estemos literalmente sudando. Nuevamente, esto solo es para una forma pictórica de recordarnos. Disminuye la temperatura, aumenta la temperatura, pero no necesariamente frío y calor como nosotros lo sentimos a nivel sensorial. El punto es de que vean que acá siempre las curvas estas, como en este caso, cuando la temperatura inicial es menor que la temperatura del medio, siempre lo que va a pasar es que va a ser una curva donde conforme pasa el tiempo la temperatura aumenta, ¿ok? Y en este caso B es menor que 0. O sea que este numerito, viendo yo el signo, si me sale positivo, quiere decir que en este caso se está enfriando, y si sale negativo, quiere decir que se está calentando. Así es como sería esto. Acá pueden ver ustedes también que pues yo puedo variar el valor de la constante K. Fíjense que, por ejemplo, si la constante K fuera muy pequeña, por ejemplo, que fuera casi 0, ¿sí? E imagínense que la temperatura del medio yo la hago muy próxima a la temperatura del objeto, pues como en este caso K es casi 0, quiere decir que la temperatura variaría, pero muy poquito, muy despacito, ¿sí? Y aun cuando yo aumente aquí la A, vean que la temperatura va aumentando, pero lo va haciendo despacito. Pero si hago que K crezca, vean, la constante K, entre más grande sea la constante K, quiere decir que la derivada es más grande. Y si la derivada es más grande, quiere decir que está cambiando más rápido. Entonces las variaciones en temperatura van aumentando. Entre más grande sea la constante K, más rápido va a tratar de llegar al equilibrio térmico. No importa si se trata de una curva donde estamos haciendo un calentamiento o si estamos haciendo un enfriamiento. Si yo le bajo a la constante K, cambia la temperatura, pero muy despacito. Entre más grande sea K, más rápido va a ser el cambio en la variación de la temperatura, más rápido va a tratar de llegar al final del equilibrio. Noten también acá que estoy más o menos siguiendo el mismo código que de colores que dice acá. Le puse aquí una asíntota verde cuando es una curva donde hay enfriamiento y una roja cuando está calentando. Entonces aquí pueden ver en toda esta parte de acá, esta asíntota se pone verde y en el momentito que baja, que ya es calentamiento, se pone roja. Ahora, hay un punto importante, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la temperatura inicial es igual a la temperatura del medio? O sea, si yo, por ejemplo, agarro un clavito a 10 grados centígrados y lo meto en agua a 10 grados centígrados, pues yo no espero que el clavito ni se enfríe ni se caliente porque ya estaría en equilibrio térmico, ¿verdad? En ese caso, A y T serían iguales desde el inicio y entonces la derivada sería 0.
y si la derivada vale 0, significa que se trata de una función constante. Vean acá, por ejemplo, si yo hago que la temperatura del medio sea 1 y hago, por ejemplo, que la temperatura inicial sea 1 también, voy a llevar por acá, vamos a subirlo acá. Ah, ahí está, ¿bien? Vean, pues me queda una curvita horizontal. Conforme pasa el tiempo, la temperatura no va a cambiar. Si lo aumento un poquito, por supuesto, va a empezar a disminuir. Y si le bajo un poquito, va a empezar a subir. Pero si estoy cabal justamente en 1, acá, pues la temperatura no va a cambiar, ni va a subir ni va a bajar. En ese caso, la derivada vale 0. Entonces aquí está en equilibrio térmico. Pero en este caso, por supuesto, no nos interesa. Nosotros lo interesante es cuando disminuye o cuando aumenta la temperatura, que es lo que vamos a trabajar en la próxima semana ahí en la universidad. No se lo pierdan. ¿Sí me agarran a onda ahí, muchachos? Sí, ¿Vamos bien? Va. Entonces, miren, pues, si quieres ya dejémosla por ahí acá, paremos de sufrir, y entonces el próximo martes y jueves ya nos vamos a dedicar a resolver problemas. Miren, es muy importante, solo para terminar así rapidito. Es cierto que ahorita está todo ese rollo del chat GPT y todo ese rollo, ¿sí? Yo me he puesto a hacer algunas pruebas ahí por ver ahí qué cosas es capaz de hacer y qué cosas no. Ah, vi que hay una opción que es una que se llama chat PDF, donde por ejemplo lo sugieren, ¿verdad? Como una forma para hacer tareas, ¿no? Que dice, bueno, sube aquí tu PDF y entonces ya el chat GPT ya te empieza a hacer la tarea. Pero no lo puede hacer todo. Yo me puse a jugar un poco y por ejemplo yo una de las cosas que hago es que en los problemas, ahí van a ver ustedes, parte de la información se las doy así de la forma clásica con numeritos, pero otra parte yo se las doy en forma gráfica. Problemas así no van a encontrar. Claro, en un libro que hay uno que otro ejercicio, sí, pero fuera de eso no hay. Entonces yo dije, le voy a probar a ponerle los ejercicios esos que yo hago y no, pues no los puede hacer porque simplemente no sabe interpretar gráficas el chat GPT, no sabe cómo interpretarlas. Y eso es muy importante. O sea, ahorita se habla mucho de la importancia del chat GPT y la incidencia y todo. Y sí, por supuesto, de plano va a tener una gran incidencia y todo, pero todavía hay cosas donde se requiere al ser humano, se requiere a la persona. Y por ejemplo, mucha de la información, como les he dicho, está en gráficas. Y entonces esta cosa, el ChatGPT no puede manejar gráficas, no sabe cómo interpretar. Yo le puse una grafiquita así como esta y le dejé así lo más explícito a la información, que esta es una gráfica de temperatura contra el tiempo, temperatura en grados Celsius y tal, bla, 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 bla. Y le pregunté cosas como que si había enfriamiento o calentamiento, que cuál era la temperatura del medio y simplemente pues no lo pudo hacer. No sabe cómo hacer. Y eso es algo muy importante, como decía, porque mucha información para ustedes va a estar en forma de gráficas y tablas. Entonces, ahí todavía el chat GPT, por lo menos por el momento, no puede. Y es donde ustedes todavía ahí son valiosos, somos valiosos todavía las personas porque ahí hay que analizar y eso todavía no lo puede hacer la gráfica, estas cosas. Entonces, a la otra semana vamos a dedicarnos a esto y bueno, sí, ahí ya platicamos allá más despacio, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a despedir de toda la mancha y a dormir un ratito, ¿sí? Entonces, buenas noches para Adriana, Alan, Carlos, Daniel, Johnny, Jonathan, Jorge, Daniel, Jorge, solo Jorge, José Tala, Juan Carlos, Juan José, Leslie, Rodrigo, Vidal, Rodrigo Villavicencio y doña Vicky. Pues muchachos, pasen buena noche y nos platicamos por allá el martes. Cualquier duda que tengan, igual ahí está el chat, el chat que va, está el chat de Telegram, ¿sí? Buenas noches, muchachos, buenas noches, Alan. Gracias, ingeniero. Buenas noches. mandar el PDF, ¿verdad? Sí, ahorita se los mando, no se preocupen y el ratito les mando la grabación. Ok, Sí, no muchas tengan pena, gracias. muchachos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Alan. Que descansen, muchachos.